Vamos a platicar el día de hoy acerca de las funciones. ¿Por qué tenemos que hablar acerca de las funciones? Bueno, pues porque las funciones son aquellos bloques constructivos que nos permiten construir programas. Las funciones son los ladrillos de nuestros edificios que vamos a ir construyendo. Salud. Entonces, Gracias. Entonces, si no sabemos cómo usar esos ladrillos, pues nuestro edificio va a quedar chueco o va a ser un solo galerón donde tengamos todo construido. Y ese es un poco el problema cuando ustedes empiezan a aprender a programar. Tendemos a hacer la programación de tal manera que todo quede en un solo bloque. Y entonces empezamos a tener funciones o programas que tienen una sola función. Nuestros programas en C tienen un solo elemento, que es nuestro programa, nuestra función main. Déjenme subirle un poquito al tamaño del font. Ahí está. Y vamos a poner aquí. Vamos a subirle a main. Nuestros programas tienen un solo main. Y este es el punto de arranque de acá está. Estoy desenganchado. Este es el punto de arranque de nuestro programa. ¿Cómo es la estructura de un main? Un main, la vamos a ver, lo que hace es, tiene un cuerpo, y en el cuerpo al final hay una función que se llama, una instrucción que se llama return. ¿Qué cosa es el return? El return es algo que entrega la función. Vamos a platicar. Voy a empezar a abrir primero mi code blocks y lo vamos a ver en este código. Déjenme habilito que es el point to fix. Ok. Nuestro programa principal tiene, por un lado, esto que es el nombre de la función. Todos nuestros programas, ya sabemos, empiezan en main. Tiene algo que pocos nos preguntamos por qué es. Tiene esta palabra int y tiene este return. Estos dos están íntimamente relacionados. Es decir, yo tengo un return 0 porque tengo un int al inicio de la declaración de la función. La declaración de la función, en nuestro caso, es esta. Esta es la declaración de mi función, todo completo. Todo esto es la declaración de mi función, es decir, es el encabezado. El encabezado de una función, imagínense la siguiente idea. Ustedes llegan a un hotel de estos de 5 estrellas, Gran Turismo, y entonces les dicen, en este hotel tenemos diferentes actividades. Y en cada actividad se realiza en una habitación diferente. Y entonces ustedes necesitan ir al masaje, por ejemplo. Entonces van en el hotel, buscan en la habitación donde dan masajes. ¿Qué buscan? Pues una habitación que diga, aquí damos masajes. Si quieren ir a jugar billar, buscan una habitación que diga, aquí se juega billar. Si ustedes quieren aprender ajedrez, buscan una habitación que diga, aquí se juega ajedrez, o se enseña ajedrez. Esos letreros que tendrían este hotel hipotético son los letreros que es la misma función que juega esta declaración de la función. Ahí lo que estoy haciendo es declarar que tengo una función llamada int,
llamada main, que no recibe nada, y ahorita hablamos de eso. Eso de no recibe nada significa no recibe ningún parámetro, no necesita nada para trabajar, y entrega un número entero cuando termina. Es decir, ustedes entran a la función, por ejemplo, imagínense que entran a la habitación que dice, aquí regalamos pasteles. Entonces, ustedes entran a la habitación, hacen algo y salen con un pastel. Si la habitación dice, aquí regalamos muffins, entonces ustedes entran a la habitación y salen con un muffin. Y si ustedes entran a una habitación que diga, aquí regalamos café y galletas, entran a la habitación y salen con un café y unas galletas. Eso creo que no es difícil de entender. Eso es exactamente lo mismo que dice aquí. Aquí lo que dice es, tú para entrar a esta habitación llamada main, no tienes que entrar con nada, no necesitas nada, y cuando salgas vas a salir con un número entero. Eso es lo que dice. Si yo tuviera una función, por ejemplo, que sea int suma y dijera int a, int b, esa habitación me está diciendo, para entrar a esta habitación, tú necesitas entrar con 2 enteros. Vas a entrar y cuando salgas, vas a salir con un solo entero. Eso es lo que dice ahí, nada más. Obviamente hay casos donde para entrar, al entrar a la habitación, cuando se sale, no se tiene ninguna cosa con la que se salgan las manos. Es decir, cuando uno entra con todo lo que necesite, pero al salir, sale con las manos cruzadas, ¿no? Por ejemplo, imagínense que van a una habitación que dice, aquí se ven películas. Ustedes entran a la habitación, ven la película, y cuando salen, no necesitan nada. No llevan nada en las manos porque lo que hicieron adentro fue todo lo que necesitaban hacer y no tienen ningún producto. ¿Qué es lo que hicieron? Ver la película. Esas funcionalidades que que cuando salga de ese cuarto no salga con algo y simplemente salga con las manos cruzadas, son funcionalidades que se declaran con una palabra especial, la palabra secreta void. ¿De acuerdo? Cuando yo digo que una función es void, por ejemplo, esta función significaría, para entrar a esta habitación, tú no requieres nada. ¿Por qué sé que no requiero nada? Porque no hay nada aquí adentro. ¿De acuerdo? Y cuando salgas de esta habitación, no vas a llevar nada en las manos. Eso es lo que significa. ¿Qué significaría una función que dijera double, no sé, seno, double, ángulo? Significa, para entrar a esta habitación, tú necesitas traer en la mano un ángulo. Algo vas a hacer ahí adentro y cuando salgas vas a llevar en la mano un doble. Eso es lo que significa. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? El secreto de la programación es saber cómo construir, qué tipo de habitaciones tengo que construir, qué requiere esa habitación para entrar y qué es lo que me va a entregar para salir. Y luego dentro preparo todo o hago todo lo necesario para transformar
esto que recibo en esto que tengo que entregar. Cuando ustedes vean la palabra reservada void en una función, significa que esa función no va a recibir absolutamente, perdón, no va a entregar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Permítanme, por ahí alguien ya llegó. Aquí están participantes. ¿Hay dudas? Ok. Entonces, las funciones, entonces, tienen un letrero al principio, cuando entro a la habitación, como decíamos en este hotel, tienen un letrero. Y tengo que especificar dentro de esta habitación, que es todo lo que hay aquí en medio, todo lo que hay aquí adentro es lo que hago dentro de la habitación. Todo lo que está a partir de las llaves es lo que hago dentro de la habitación. Y tengo que definir ahí adentro lo que voy a hacer con lo que recibo y con lo que entrego. Nuestras funciones, al menos las funciones que vamos a usar en la clase, no van a utilizar algo que se conoce como variables globales. Y ahorita entro en el tema. Si la función es del tipo entero, del tipo double, en algún momento tengo que decirle, mira, aquí está esto que es lo que te vas a llevar en las manos. Aquí está el chocolate que te vas a llevar en las manos porque esta habitación sirve para entregar chocolates calientes. Y entonces cuando uno entra a la habitación, recibe el chocolate y se va. Pero desde el punto de vista de programas, para decir qué es lo que te vas a llevar, se utiliza la palabra reservada return. La palabra reservada return lo que hace es decir qué es lo que se va a llevar el usuario cuando salga de esa habitación. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera, aquí ya tengo las tres funciones, quisiera decir que cuando salga de la habitación suma, el usuario se va a llevar la suma. Entonces, lo voy a hacer a la manera larga, tendría que decir int int sum. Ahí estoy declarando una variable. Y entonces lo que hago es sum es igual a A más B. Ahí estoy preparando mi chocolate. Fui y aprendí el horno, ya hice todo, ya tengo mi resultado. Aquí podría hacer más cosas. Aquí podría hacer más cosas. Podría continuar trabajando. Y al final, en algún momento, yo ya tengo mi chocolate. Y entonces ya es hora de terminar. Y para terminar, le digo return. Si nada más lo pongo así, la pregunta es, ¿qué es lo que se va a llevar de regreso? ¿Con qué va a salir el usuario? Ahí no le estoy diciendo con qué va a salir de regreso. Entonces, para decirle con qué va a salir de regreso de la habitación, le pongo return sum. Y eso es lo que significa. Significa, entraste a la habitación, recibiste tus cosas, preparaste y le vas a decir qué es lo que se lleva. Ya, se acabó. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Ok. Espero que las cosas vayan bien. Voy a irme tomando mi cafecito. Bien. Profesor, un ejemplo con void, ¿cuál sería? Para allá voy, justamente, para allá voy. ¿No? Ok. Imprime. Imprime va a ser la función que me imprima un saludo. Me va a decir, hola, ¿cómo estás? I feel good, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es hacer cierta tarea, ver el cine, escribir en la pared, poner en un cartel. Esa es la tarea que voy a hacer.
Imagínense que están en un hotel y hay una sala hippie, ¿no? Y en esta sala hippie se entra, se dibuja en la pared y se sale. Eso es lo que hace la sala hippie. Con esta sala hippie, pues cuando salgo no salgo con nada. Bueno, quién sabe cómo salga, pero no salgo con nada. Entonces, cuando salgo, lo que hago es simplemente terminar, cerrar la puerta y se acabó. Entonces, aquí voy a poner print f I feel good. ¿Vale? Ahí está. Ahí acabo de imprimir en la sala hippie. Ya, terminé. Puedo terminar de de dos maneras, simplemente porque haya llegado al límite. Permítanme un momento. Un momento, por favor, deme 5 minutos.
Listo, ya regresé. ¿Cómo están entonces, jóvenes? ¿Cómo vamos? Platíquenme, ¿vamos bien? Todo bien, profe. Todo Sí, bien. Todo bien, profe. Muy bien. Todavía hay quien se resiste a no poner su cámara. Les digo, no sean penosos. No muerdan el rebozo, hombre. Ok, entonces, estamos platicando acerca de las funciones. Decíamos, la función imprime es como si fuera la sala hippie donde uno escribe y simplemente se sale. ¿Cuándo me salgo de una función? Bueno, simplemente cuando termino de hacer la tarea a la que entré. En este ejemplo, en la función imprime, cuando termino de imprimir, llego al final del bloque de instrucciones. Un bloque de instrucciones está definido por un conjunto de, de instrucciones entre llaves. ¿De acuerdo? Entonces, un bloque de instrucciones comienza en la línea 10, porque ahí hay una llave, y termina en la línea 12. Dentro de ese bloque de instrucciones, cuando termino de ejecutar ese bloque de instrucciones, ¿y qué significa terminar de ejecutar ese bloque de instrucciones? Simplemente que llegué al final y ejecuté todas, y ya llegué hasta la línea 12. Por ejemplo, si aquí pusiera printf, bonito sábado, sabadaba, bonito sabadaba. Entonces, en este bloque de instrucciones hay dos instrucciones que hacer. Y esas instrucciones, pues pueden ser todo lo que ya aprendieron, el while, el if, el for, todo. Ahí puede ser tan complejo como ustedes quieran. Pero cuando terminan de ejecutar todas las instrucciones y llegan a esta llave, en ese momento se sabe que se terminó la función. Ya es hora de salir, ya tienes tu chocolate caliente y ahueque el ala porque hay otros clientes. Entonces, nada, oye, es que yo me quiero quedar. No, pues ya terminaste. Es que, no, ya terminaste de hacer las funciones, las instrucciones. Es que, no siento, para afuera. Entonces me sacan. ¿Sale? Si la función es void, es decir, si la función especifica que yo me voy a salir con las manos vacías, entonces simplemente con que llegue al final se acabó, no tengo que hacer nada. Ya sé que me voy a salir, no necesito nada. En el caso de las funciones, como voy a borrar la función seno, en el caso de las funciones como la función suma, que me pide que me dice que voy a entregar un número entero, antes de salirme, tengo que decir con qué número me voy a salir en las manos. Y por eso necesito la instrucción 18. Si yo no pongo la instrucción 18, hay algo raro. Porque esa sala decía que tú, cuando salieras, ibas a salir con algo en las manos. Y cuando llega a la función 18 dice, pues tú no saliste con nada en las manos. Entonces hay una inconsistencia. Y esa inconsistencia se tiene que resolver. De hecho, cuando se compile el programa, me va a decir, oye, aquí hay algo raro. Vean, aquí tengo mi programa y aquí voy a llamar a la función suma. Z. Ahí tengo la variable z declarada dentro de mi función main. Y entonces ahora voy a decir z es igual a suma 1,2. Para los que no entiendan, bueno, ya a estas alturas del partido deberíamos de entender. A estas alturas del partido deberíamos de entender. Ok. Deberíamos de entender que esto que tengo aquí es la llamada a la función suma. Si fuera la llamada a la función imprime, se vería así.
Ahí en la línea 7 le estoy diciendo, ve al cuarto que dice imprime, métete a hacer lo que haya ahí y sal. Ya se acabó. Como la función, como el cuarto o la habitación imprime, no necesita nada para trabajar y no me entrega nada cuando salgo, con que yo lo ponga de esta manera es suficiente. No necesita nada y no entrega nada. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Ahora, el proceso de compilación de un programa se lleva de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando yo compilo un programa, lo primero que hago es hacer los dos includes, ya platicamos qué cosas son los dos el include, luego empieza a definir qué cosa es la función main, dice, bueno, tengo una función que se llama main, bueno, ya vas. ¿Qué voy a hacer dentro de esa función? Pues aquí está lo que voy a hacer. Y termina. Si no tengo la función imprime, en la función stdio, aquí en el stdio, tengo la declaración de la existencia de la función printf. ¿Qué significa eso? Que en el archivo de encabezados printf está declarado que existe una cosa que se llama la función printf. Y entonces, cuando se compila y se llega a la línea 6, yo ya sé que existe la función printf. ¿A qué va todo esto? Bueno, una función para que ocupe otra función, como es este caso, requiere saber que existe esa función. No requiere saber qué es lo que hace, solo requiere saber que existe. Si yo estoy platicando con ustedes y les digo, fíjate que tengo un amigo que se llama Juanito, y el otro día fui con Juanito a la tienda y me compré un par de cervezas, y nos las tomamos estilo banquetero, y nos despedimos. Pues qué chido, ¿no? Ya. ¿Ustedes entendieron lo que les dije? Pues sí, porque seguramente se han tomado una chela banquetera. Ya los estoy viendo riendo, ¿eh? Bueno, luego platicamos de esos asuntos. En fin, lo entendieron perfectamente. No tuvieron que saber quién era Juanito. ¿Cómo era Juanito? Era alto, gordo, chaparrito, negro, blanco, greñudo, pelón. No lo tuvieron que saber, simplemente lo entendieron. Lo mismo pasa aquí. Como ya aquí arriba ya alguien le dijo a main que hay alguien que se llama printf, cuando llega aquí ya sabe que existe ese printf y lo deja pasar. Algún día lo conocerá. ¿Se acuerdan del proceso de ligado? En el proceso de ligado ya se pega el printf a mi programa y ya corre perfectamente. ¿Dudas? Ok. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si yo quisiera, si yo les dijera, más bien, si yo les dijera, fíjate que el otro día estaba con Pedro y sacó un arma, y entonces, me dio miedo. Bueno, pues sí. ¿No saben quién es Pedro? ¿Qué tal si Pedro es un policía y es normal que traiga armas? ¿O qué tal si Pedro es un desconocido que que subió al carro o al camión de transporte y sacó un arma? No lo saben. Necesito decirles quién era Pedro. Lo mismo pasa aquí. Si yo pongo imprime, aquí le estoy diciendo que cuando ejecute el main va a llevar a cabo la función imprime. Pero hasta antes de la línea 7, nadie le había dicho al compilador que existía imprime.
¿Qué desconoce el compilador? Desconoce quiénes imprime, si requiere o no parámetros, si cuando entre a imprime y salga, va a salir con algo en las manos o va a salir con las manos vacías. Esas tres cosas fundamentales no las conoce. ¿Qué es lo que puede hacer el compilador? Adivinar. Y decir, bueno, pues por la forma en que estás usando imprime, yo supongo que imprime no requiere parámetros. Y además supongo que sales con nada en las manos. Que fue una suposición correcta, porque efectivamente no requiero nada y no salgo con nada en las manos. Pero ¿qué pasa si yo pusiera suma, punto y coma? En la línea 8 le estoy diciendo, tú vas a llamar a la función suma y la función suma no requiere nada y no entrega nada. Pero acá abajo nos damos cuenta que sí. Pero el compilador, acuérdense, va de arriba hacia abajo y llegó apenas aquí. Y no ha conocido lo que hay abajo. ¿Qué es lo que puede hacer el compilador hasta ahí? Suponer. Suponer que existe una función suma y que no requiere nada. Si sigue avanzando, va a encontrar que la suposición para la función imprime es correcta, pero va a encontrar que la suposición para la función imprime es incorrecta. ¿Dudas? Voy a compilar el programa. Espero que view logs. Ahí están los logs. Profe, es que le falta un punto y coma después del bonito Sabadaba. Punto y coma, gracias. Ahí está. Hay un 2 puntos que no debería de ir. Ahí está. Fíjense. Si vemos esto hasta ahí, no tengo ninguna barrita, ningún error, ningún cuadrito rojo en mi programa, como si hubo cuando me faltaba el punto y coma. Sin embargo, si vemos esto que está aquí, dice implicit declaration of function imprime. Y luego acá abajo dice implicit declaration of function suma. Y los marca en la línea 7 y 8. ¿Qué piensan que signifique eso? ¿Tenemos que declararla? Significa, no que tienen que declararla, significa que hizo una suposición. Y esa suposición fue que la función imprime no recibía nada y que no entregaba nada. Y que la función suma no recibe nada y que no entrega nada. Fue la suposición que hizo. Por eso dice declaración implícita de la función suma. Supongo que la función suma tiene cierta forma. Supongo que la función imprime tiene cierta forma. Además, son warnings, son advertencias. Y lo que hemos aprendido a lo largo de estas, o lo que muchos han aprendido y muchos profesores les dicen, son warnings, no te preocupes. Déjalos pasar. Son advertencias. Ahí está loco el compilador. ¿No? Pues resulta que el compilador no está tan loco. Luego dice, variable z no usada, y luego dice aquí, conflictos de tipos para la función imprime. Y luego dice aquí, la variable sum ha sido asignada, pero no ha sido usada. Y luego dice, el control ha alcanzado el fin
de una función que no es void. ¿Qué tienen ustedes que hacer? ¿Cuál es su obligación? A ver, ustedes están acostumbrados a programar de una manera que yo le llamo escopetazos. Debería de cambiarle el nombre. Debería decir que están acostumbrados a jugar videojuegos con los programas. Si ustedes juegan un videojuego con un programa, si ustedes juegan un videojuego, no sé, Call of Duty o no sé cuál sea los más populares, pero un videojuego, una de las primeras cosas que aprende uno en el videojuego es que tiene que actuar rápido. Entonces empieza a moverle todo. Programar a escopetazos para mí empiezo a ver que hay errores y no me importa sentarme a pensar qué es lo que hace, empiezo a modificar el código por todos lados. Y lo vuelvo a correr y sale más cosas, vuelvo a correr, sale más cosas, Y en algún punto de esta vorágine loca, le pego al error, mi programa corre y digo, no toques nada, quédate quieto. Hazle un print screen, pégalo a la tarea y mándalo. Oye, ¿y qué era lo que tenía? Pues no sé, pero ya corrió y ya vámonos. ¿Qué pasa si el error se repite? ¿Qué pasa si ese error otra vuelta les pasa otro día? Pues va a pasar lo mismo. Van a empezar a escribir como locos hasta que le vuelvan a pegar y vuelvan a mandar. ¿Qué es lo que perdieron en el Inter? La oportunidad de aprender. Si ustedes se hubieran detenido, hubieran revisado y hubieran entendido cuál era el error, no lo iban a volver a repetir. O si lo repiten por una segunda vez, refuerzan el conocimiento y eventualmente ya no les pasa. Pero como están en esta vorágine de escribe todo, rápido, 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 el resultado son programadores que hacen códigos que sacan de Stack Overflow, los pegan en su programa y lo mandan. Oye, es que ¿qué era lo que? No sé, me dijeron que pusiera esto, funcionó y ya. No, aquí este negocio es hacerlo con calma y bien. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Si aparece un warning en mi código, tiene una razón. Y muchas veces lo que hace es advertirme que estoy dejando cosas extrañas y que el resultado de eso va a ser algo raro, que tenga mucho cuidado. Uno de los mayores problemas de C es que es que les cuesta a ustedes el trabajo programar porque se vuelve frustrante. La gente se frustra cuando hace esto. ¿Por qué? Porque no entiende lo que está haciendo. Consejo, no hagan nada si no lo entienden. Si hacen algo, entiéndanlo. Los programas que ustedes me entreguen no deben de tener un solo warning. No pueden tener advertencias. Si tienen advertencias son síntomas de que hay algo raro. ¿De acuerdo? ¿Por qué marca estas dos? Bueno, pues porque dice que hay una declaración implícita. Pero como aquí dice que hubo 0 warnings, 0 errores, corro el programa y parece que todo está bien. ¿Sale? ¿Qué pasa si pongo esto? Parece que todo está bien. Y empiezan a pasar cosas raras. ¿De dónde sacó este número? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, la forma de resolver esto es simple. Lo que hay que hacer... Gracias. Gracias, hija. Lo que hay que hacer es no dejar advertencias. Insisto, las advertencias son posibles problemas que tengo que resolver. Voy a recompilar. Si le pico otra vuelta al engrane, ya no aparece nada. Eso es porque ya se compiló el programa y no ha habido cambios.
Si le pico a las dobles flechitas circulares, entonces se reconstruye todo el programa. Le digo yes, y el resultado es que vuelven a aparecerme todos los warnings. Este primer warnings, decíamos, es porque no conoce el main, qué cosa es imprime. ¿Qué tengo que hacer? Presentarlo. Para presentarlo, para decir, en algún lugar del mundo existe una función imprime, tengo que escribir antes, presentarlo, tengo que escribir su prototipo. ¿Qué cosa es escribir su prototipo? Colocar al principio, antes de su uso, una declaración que existe, la función print, y que tiene cierto formato, o que existe la función imprime y que tiene cierto formato. Voy con la función imprime. La función imprime es void, dice imprime, no requiere ningún parámetro, punto y coma. Ojo, punto y coma. Esto lo que hace es crear aquí algo que se llama el prototipo de la función. ¿Qué cosa es el prototipo de la función? La declaración de que existe una función que tiene cierto formato, que no requiere nada para trabajar y que no me entrega nada en las manos cuando salgo de ella. Ese es lo que me dice la función imprime. Si compilo ahora el programa, fíjense cómo desaparece cómo ha desaparecido una de las declaraciones implícitas. Solamente me queda la declaración implícita de suma. ¿Qué significa? Ah, bueno, que cuando llegué a la llamada a la función suma, nadie le dijo que existía. Otra vuelta. Declaración implícita es que requiero un prototipo. Una posibilidad es, en lugar de poner un prototipo arriba, copia toda tu función y ponla acá. De esa manera, cuando llegue a la línea 15, ya habrá conocido la función suma. Sin embargo, eso no es muy práctico, porque al final voy a encontrarme casos donde tenga abajo las funciones y entonces necesitaré forzosamente usar un prototipo. La recomendación es usen un prototipo. ¿Qué forma tiene el prototipo en este caso? Otra vuelta. Mi función suma me entrega un entero, es decir, cuando salgas de esa habitación tienes un número entero, y para entrar a esa habitación necesitas dos números. Dos números, y los dos números son enteros. Me interesa, fíjense cómo en este prototipo, este es otra vuelta un prototipo, y este segundo prototipo es el prototipo de la función suma. Prototipo es declaración, es la declaración de la existencia. Yo te estoy diciendo que conozco a Juanito, y con Juanito me fui a tomar unas cervezas banqueteras. Pero no te estoy diciendo cómo era Juanito. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Te estoy diciendo, fíjate que tengo un amigo que se llama Juanito. Y entonces, si adelante, cuando te hable de Juanito, lo menciono, tú ya sabes que es mi amigo. Es lo mismo que estoy haciendo ahí. Fíjense algo importante. En la declaración de la función suma, yo no requiero decirle que los parámetros, la información con la que vas a entrar a la sala, la voy a conocer dentro de la sala como A y B. Simplemente requiero decirle, para entrar a esta sala necesitas dos números enteros. Por eso aquí no es necesario colocar cómo se llaman esos números enteros. Entonces aquí le voy a poner A y poner B. También se vale, pero no es necesario. Por eso en muchas bibliotecas, cuando trabajan con desarrollos hechos por alguien más, muchas veces vemos este formato. Déjenme ver si... Por ejemplo, esto que están viendo ahí, en la línea 11,
es el prototipo de la función printf, es decir, la declaración. La función printf entrega un entero. ¿Alguien sabía que la función printf entregaba un entero? Interesante, ¿no? Y recibe como parámetro para que ustedes puedan entrar una cadena de caracteres y una bola de cosas más. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero fíjense cómo no me dijo cómo se llamaba el parámetro const char asterisco, simplemente me dijo que requería eso. Lo mismo pasa aquí. Yo no necesito ponerle nombres a mis variables. ¿Dudas? Ahora vuelvo a compilar. Y fíjense cómo ya con la información que tiene, me acaba de mandar un error. Y el error dice, too few arguments to function suma. Y otra vuelta, hay que entender qué significa eso. Sí, ahorita, bueno, hay que entender qué significa eso. Ahorita contesto, Ángel. ¿Qué significa too few arguments? Algo importante, los errores que nos mandan los compiladores tienen un sentido y tenemos que aprender a leerlos. Si no saben inglés, pónganse a estudiar. O sea, es la insistencia que les voy a hacer todo el semestre. Estudien inglés. Su objetivo debería ser, saliendo de la carrera, yo ya hablo inglés, leo inglés y escribo en inglés. Si no, lo único que están haciendo es, van a ser profesionistas cuyo mercado laboral es más reducido y más barato. No sé qué quieran ustedes, pero es de pensarlo. Entonces, ahí lo que me dice es que hay muy pocos argumentos en la función suma. ¿Por qué sabe que en la línea 12, que antes no me marcaba error, ahora ya me marca error? ¿Por qué sabe que me faltan argumentos? Pues, ¿por qué? Pues por el prototipo que hay en la línea 5. El prototipo que hay en la línea 5 me dice que requiero para entrar a esa sala 2 números enteros. Y entonces, aquí no hay números enteros. La función suma le faltan argumentos. Fíjense, hace ratito lo teníamos así. Si lo compilo así, me dice también muy pocos argumentos en la función suma. Y es ahí cuando pueden empezar a sacar la escopeta sin pensar también. Porque de repente pueden agarrar y decir, ah, no, espérate, lo que voy a hacer es imprimir 2,3. Compilo mi programa y me marca un error, perdón, no era ahí, era acá, 2,3. Y listo, ya no hay errores. Bueno, sí hay errores, hay varios. Dice, variable Z no está siendo usada. Fíjense cómo poco a poco esto nos va dando pistas de que hay errores en nuestro programa. Pero si lo leo, me doy cuenta, ¿por qué no? ¿Por qué declaré la variable Z y no la estoy usando? Ah, ya me acordé. Es que la variable Z era para recibir el valor de lo que me entrega suma. Compilo. Y ahora me dice, la variable Z ha sido asignada, pero no ha sido usada. Es decir, le asigno un valor a la variable Z, pero en el transcurso de todo el main no hago nada con ese valor. Hay algo raro. ¿Qué me falta? Ah, pues te faltó, por ejemplo, ponerlo así.
ya no tengo errores ahí. Ya estoy usando la variable z. ¿Para qué? En este caso, para devolverla como resultado de la llamada a la función main. Después dice, sum ha sido asignada pero no usada. Y abajo dice, el control encontró el final de una función que no es void. ¿Qué significa? Que a diferencia de la función imprime, que es void, la función suma es int. La función imprime simplemente con que llega al final termina, y como sé que no tengo que devolver nada, ni salir con nada en las manos, ya me puedo ir sin problemas. Pero aquí en esta función, esos warnings, que para muchos no significan nada, significan realmente que hay un error. Me están diciendo, has llegado al final de la función suma y no me dijiste con qué tenía que salir en las manos. Tal vez entraste al cuarto de chocolate por un chocolate y saliste con un refrigerador en las manos, ¿no? Aquí le dices que salga sin nada. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas decirle con qué va a salir. Return suma. Y entonces, compilo nuevamente. Y ahora... ¿No es con sum? Nada más. Ajá, es con Sí. sum. Gracias. Y ahora, 0 warnings, 0 errores. ¡Oh! El cielo de todo programador, ¿no? Acostúmbrense, sus programas deben ser elegantes y no deben de tener errores ni warnings. Si ustedes dejan pasar un warning, están dejando pasar la oportunidad de aprender. ¿Preguntas? En el chat pusieron una, profe. Sí, ahorita la contesto. Ok. Entonces, fíjense cómo ya el programa tiene una estructura bastante lógica. Declaro la función de la existencia de la prontif. Este no me declaró nada. Si se fijan, no hice ninguna declaración que estuviera en ctdlib. Entonces lo puedo quitar. Ese es por default. Entonces, ahí declaro. Luego, aquí declaro que tengo dos amigos, uno que se llama imprime y otro que se llama suma. Imprime no me entrega nada, ni requiere nada para trabajar, y suma requiere dos cosas para trabajar, que son enteras, y me entrega un entero. Luego viene la función main. La función main declara una variable entera, que es z, y además imprime, llama a la función imprime, llama a la función suma, hace la suma y regresa ese valor. Y finalmente la función imprime no hace nada, bueno, hace impresión, pero no devuelve nada porque no hay un return. Y la función suma recibe dos valores. Uno de ellos le voy a llamar A, el otro le voy a llamar B. Fíjense que acá no tenían nombres esos dos números, pero cuando entra suma, como necesito poder hablar de esos valores con los que entras, es como si dijera, dame lo que tienes en la mano derecha y dame lo que tienes en la mano izquierda. Yo puedo entrar con un 5 en la mano derecha y un 3 en la mano izquierda, y si quiero el 3, le digo, dame lo que tienes en la mano izquierda. Y si quiero el 5, dame lo que tienes en la mano derecha. Es lo mismo que sucede aquí. Aquí, este 2 y 3, al 2 le voy a poner el apellido o el sobrenombre de A, y al 3 le voy a poner el sobrenombre de B. Eso es lo que significa el nombre en los parámetros. Oye, es que yo declaré la variable como J, K, y lo pongo así. J igual a 2, K igual a 3. Y entonces aquí pongo J y aquí pongo K. Ahí estoy haciendo exactamente lo mismo, solamente que uso una variable dos variables adicionales. Cuando llego aquí a la llamada, aquí le paso los valores que tienen J y K. Eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Qué valor tiene J? Pues tiene un 2. ¿Qué valor tiene K? Pues es un 3. ¿Qué es lo que hago aquí en esta llamada? Lo que hago aquí es pasarle
de aquí a acá un valor y le paso el otro valor de aquí a acá. Como estos valores, como este valor de J vale 2, cuando llego a esta llamada, tomo el valor de J, que es 2, y lo copio a la función suma. La función suma recibe un 2. Y luego, en esta función, lo utiliza. Y la función K, que vale 3, se le pasa a la función suma en el segundo parámetro. Dentro de la función suma, el primer parámetro se va a llamar A y el segundo parámetro se llama B. Oye, no, es que en realidad se llamaban J y K. No se vale. No, sí se vale. De hecho, les estoy tomando solamente el contenido. ¿Sale? Estoy copiando el contenido. ¿De acuerdo? Cuando entran en suma, yo hago lo que tenga que hacer con suma y al final regreso su valor. ¿Qué pasa con ese valor? Pues que ese valor lo que hace es entregarse y colocarse en la variable z. ¿Dudas? No, profe. No se me ha olvidado, Ángel, la pregunta. Ok. Si corro el programa, veamos que dice, hello world, I feel good, bonito Sabadaba, imprime hello world, llama imprime, aquí ya está dentro de imprime, hace I feel good, después hace bonito Sabadaba y luego regresa y llama a la función suma, recibiendo el 2 y el 3 y dejándola en la variable 5. ¿Dudas? Ok. Ese variable 5 le entrega como resultado de la llamada a la función main. Ok, ¿y qué pasó con ese 5? Bueno, el sistema operativo, cuando llama a un programa, espera que el programa, o es posible que el programa le devuelva un número. Eso es histórico, es una razón histórica. Espera que le devuelva un número. Normalmente ese número significaba el resultado de la ejecución del programa. Es decir, era una manera para decirle al sistema operativo si estaban bien las cosas o no. Se estilaba que devolviera un número 0 para decir que todo estaba bien. Si devolvía un valor diferente de 0, significaba que había un error. Eso es una razón histórica de las épocas aquellas donde se tenía el MS2 y donde el Unix existía como un ambiente de consola. Actualmente se sigue teniendo esa idea, pero si se fijan, se entregó como resultado. Y fíjense lo que dice. El proceso regresó un 5 y lo vienen los detalles de ejecución. ¿De acuerdo? Eso le ayudaría al sistema operativo a hacer ciertas tareas. Aquí simplemente termina. ¿Sale? Para los que no me creen, 200 y 500. Llamo pasando ahora un 200 y 500 y corro el programa. Y el resultado es que ahora me devolvió un 700. ¿Sale? Finalmente, ¿qué pasa si yo quito el return? A la hora que compilo, el log me dice
que la variable z ha sido asignada pero no usada y no me marca más. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando lo corra? Me entrega un 0 aquí. ¿De dónde sacó el 0? Pues no lo sé. Si yo no le especifico, valor, por ejemplo, si yo pongo printf suma, printf z, porcentaje de coma z, ahí no le estoy especificando valor, no, le estoy diciendo que imprime el contenido de la z y le quito el return y compilo. Tengo dos warnings. Uno me dice que es este warning que me dice que llegó al final y no tiene que es una función no void y que alcanzó el final. Si corro el programa, el resultado es este. ¿De dónde sacó? Sí. Espérenme. Déjenme ver. Vamos a poner aquí. ¿Por qué si lo está haciendo? Que hay algo que no me gustó eso. Más 3. Más 4. Es que no me gusta que se haya quedado con algo que no debería de ser. Espérenme. Hay algo que no me gusta, no sé por qué, y eso no me gusta. ¿Porque no retorna nada? No, pero lo que no me gusta de esto es que no me debería de mandar un valor extraño. Déjame ver. ¿Por qué? ¿Por qué sí lo hace? Me acabo de encontrar con algo rarísimo. Qué chistoso. Bueno, eso se me queda a mí para investigar y lo voy a
lo voy a encontrar. ¿Por qué lo hace? Aquí en principio yo no le devuelvo nada. ¿De acuerdo? Entonces yo podría hacer, por ejemplo, zx igual a 0. A ver. Ahí está. Ahí está. Sí. Fíjense. Yo le paso 3221 y 900. Llamo a la función suma. La función suma no devuelve nada. Pero extrañamente, de hecho zx vale 0 al final. Pero extrañamente cuando regresa la función suma, imprime la suma de A y B. ¿Sale? ¿De dónde por qué escogió imprimirle la suma de A y B? Pues no lo sé. Tendría yo que sentarme y lo voy a hacer, a investigar qué es lo que está pasando. Pero estrictamente, así como pudo haber sido un 1221, pudo haber sido un 0 o pudo haber sido un 428. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es y decirle que regrese el valor de zx. Que en este ejemplo va a ser 0. Fíjense. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué debemos de recordar en todo esto? Bueno, primero, varias cosas ya para hacer un resumen. Las funciones son conjuntos de instrucciones agrupadas entre llaves. Segundo, las funciones puede ser que no devuelvan nada y entonces se llama void. Significa que entro al cuarto y salgo con las manos vacías. O si entro al cuarto y salgo con algo en las manos, esas funciones no son void, son del tipo de dato con el que salgo en las manos. Si yo al terminar la función salgo con un número entero, entonces esa función es del tipo entero. Tercero, ¿reciben parámetros o no reciben parámetros? Es decir, ¿reciben información para hacer su tarea o no necesitan nada del exterior para hacer su tarea? Si entregan un valor, tengo que poner la función return forzosamente. Y el siguiente elemento es el tipo de dato que va a entregar. ¿Con qué voy a salir en las manos? Eso lo decido dentro de la función. Cuarto, si la función es void, es opcional poner o no el return. Pero en tal caso, no lleva parámetro, va con punto y coma. Si yo le pongo parámetro, entonces hay una inconsistencia. Si yo le pongo return 123, hay algo raro, porque arriba dije que no regresaba nada, y abajo le estás diciendo que sale con algo en las manos. O sale con algo en las manos, o sale sin nada en las manos. Corrige alguna de las dos. Y entonces, no lleva punto y coma. ¿Preguntas? Último detalle. Yo, las cosas que pongo aquí, los parámetros que le paso a la función, lo que hago en realidad es lo siguiente. Si yo tengo una variable, aquí tengo una variable j que vale un 321. Cuando yo entro a la función suma de esta manera, lo que hago es copiar el 321, entiéndase eso, tomo la variable j y copio el valor 321 a la variable a. Hago una copia. De manera que estrictamente ya tengo dos variables. Una variable que es la j que tiene un 321 y una variable a que también tiene un 321. Son dos 321.
¿Qué pasa si aquí adentro digo A igual a A por A? Bueno, vamos, no voy a saber cuánto es A por A. Mejor A más 2. Fíjense, como en realidad aquí tengo mi variable J que vale 321 y la copio de aquí a acá a la variable A, que ahora es otra variable y que recibe un 321, aquí tengo un 321. Entonces, en esta variable lo que tengo es un 321. En esta variable A, aquí está mi variable A. Ya tengo dos variables con un 321. La variable J, que contiene un 321, y la variable A, que a su vez contiene también un 321. Ya hay dos 321 en juego. Cuando llega a esta instrucción, lo que hago es sumarle 2 al contenido de la variable A. ¿Cuánto vale la variable A? La variable A vale 321. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que este 321 deja de valer 3. Esta variable A deja de valer 321 para convertirse ahora en un 323. La variable A ahora vale 323. Deja de valer 321 y comienza a valer ahora 323. Mientras tanto, en Narnia, ¿cuánto vale J? J sigue valiendo 321. ¿Por qué? Porque aquí se hace una copia. ¿De acuerdo? Aquí es copia. De 321. ¿Dudas? Esta idea es bien importante porque significa que no puedo modificar el valor de J. Al menos aquí no puedo modificarlo. Y eso nos lleva a algo bien importante. Las funciones, toda función tiene variables propias. Volvemos al ejemplo del hotel. En el hotel, en cada cuarto, en cada habitación, hay mesas. No es lo mismo la mesa del cuarto donde me entregan chocolate que la mesa del cuarto donde me entregan café. Oye, es que están iguales, son capaces de hacer exactamente lo mismo, sí, pero no son la misma mesa. Si yo estoy en el cuarto, si yo voy y entro al cuarto del chocolate, puedo hacer esta tarea que es toma mi taza de chocolate y colócala en la mesa del cuarto de café. Pues no, porque estoy en el cuarto de chocolate. Para colocarla en el cuarto de la mesa, en la mesa del cuarto de café, tendría que irme a la habitación de café y poner mi chocolate sobre la mesa de café. Son dos mesas diferentes. Lo mismo pasa aquí. Yo tengo una J que es el 321 y cuando entra la función suma se llama A, pero lo que hago es copiar su contenido. Este contenido lo tomo de aquí y me lo llevo acá. Lo copio, lo duplico y eso es algo que tienen que acordarse. Duplicas el contenido. Y entonces el 321 aparece en dos lados. ¿Dudas?
Yo, profesor, Sí. ¿podría ser que se pueda pasar como parámetro una función? Sí. Y se hacen cosas muy locas. Se hacen cosas impresionantes con eso. Vamos a ver, eventualmente vamos a ver cuándo esto sucede, pero el día de hoy no, ¿sale? Pero sí se puede. Y de hecho, si quieres ver un ejemplo, busca en internet la función qsort de C. Busca cómo se usa la función qsort. Uh-huh. Y vas a ver que ahí se pasa como parámetro una función. Y luego platicamos de qué es eso de pasar como parámetro una función. Gracias. Entonces, sí se entiende entonces ahora que la J, la variable J, sigue valiendo 321, mientras que la variable A vale 323. ¿Dudas? Ok, Profesor, sí, bueno, yo le había mandado por el chat que si... sí, lo vi. Sí. No, yo soy otro, que si puedo retornar más de un valor en retorno. Sí, el return de C solamente te permite que salgas con algo en las manos, con una sola cosa. Si tú solamente puedes regresar con algo en las manos, el chiste está en saber cómo defino eso que voy a llevar en las manos para poder devolver varias cosas. Tal vez eso con lo que salgo en las manos no sea algo, no sea o requiera salir en las manos. ¿Qué tal si salgo, en lugar de salir con una taza en las manos, salgo con una charola en las manos? Cumplo la condición, salgo con algo en las manos, una sola cosa, pero esa charola encima lleva el café, lleva mi galleta, lleva una fruta. Salí de todos modos con algo en las manos, una sola cosa, pero dentro de esa sola cosa van estas cosas. Salgo con varias cosas. Eso lo consigo a través de estructuras. ¿Qué tal si lo que devuelvo es una estructura? Y eso lo vamos a platicar. ¿De acuerdo? Me preguntaban por ahí si se podía regresar un arreglo. En realidad no regresas arreglos. Regresas la dirección de donde se encuentra un arreglo. Y eso lo platicamos cuando veamos apuntadores. Quería ya para terminar comentar con ustedes qué pasa si ahora mi variable se llama J y mis variables se llaman K. Entonces aquí tendría que poner J y aquí tendría que poner K más J, por ejemplo. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí, voy a mandar a imprimir la J. Y aquí voy a poner J más 2. Este es el ejemplo más complejo que podemos tener. En este ejemplo, tengo una variable que se llama J. Esa variable J declara o define un valor que es el 321. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese valor 321 que es ahí está. Ese valor 321 es el valor de la J. ¿De cuál J? Pues de esta que está aquí.
Cuando yo llamo a la función suma, ya dijimos que lo que hacemos es copiamos el 321 a esta variable. Y oye, es que aquí también tengo j. Pues sí, tienes aquí una variable j que vale efectivamente 321. Ahí está. Entonces, esta variable j vale un 321. Oye, es que una pregunta, ¿esta y esta que no son la misma? Pues sí se llaman igual. La respuesta es no. No son iguales porque esta de acá se llama J con apellido main. Pero esta de acá se llama J, pero con apellido suma. Yo tengo un amigo que se llama Juan con apellido López y tengo otro amigo que se llama Juan con apellido Méndez. ¿Son las mismas personas? No. Pero los dos se llaman Juan, sí. Pero uno es Juan López y otro es Juan Méndez. Y si yo te digo que Juan López tiene 23 pesos, no significa que Juan López tenga 23 pesos. El que tiene los 23 pesos es Juan Méndez, no Juan López. Lo mismo pasa aquí. El que tiene 321, aquí tengo dos personas. J con apellido main tiene un 321, pero J con apellido suma también tiene un 321. En la ejecución del programa, cuando hago esta instrucción, hago que se transforme de 321 ¿a qué valor? A un 323. Se vuelve un 323. Porque eso es lo que dice la instrucción. Y ese 323 es el 323 que tiene esta J que tengo aquí. La J de apellido suma. La J de apellido main sigue valiendo 321. Hago las operaciones y cuando llego justamente a imprimir J, en ese momento, ¿qué valor imprimiré? ¿Qué valor imprimo? 323. 323. Ajá. No. 321, ¿no? ¿En dónde estoy aquí en el printf? En En el main. Y entonces, ¿a qué J me refiero ahí? Ah, the main. A la J del main. Por eso lo que imprimo ahí es un 321. No imprimo un 323 porque el 323 tenía apellido suma. Era la J con apellido suma. Pero cuando llego aquí, le digo que imprima la J con apellido main. Y la J con apellido main sigue valiendo 321. ¿Dudas? Yo sí tengo una, profesor. Sí. Si la J y la K lo hubieras definido como variable global, ahora sí el programa no hubiera funcionado, ¿verdad? Si la J y la K las defino como variables globales, bueno, antes, déjame, ahorita llego hasta ahí. Dame un momento. De hecho, ya tenemos poquito tiempo. Dijimos que nos dedicábamos un par de horas, ya es hora y media. Esto que acabo de platicar les debe de quedar bien, bien claro. O sea, las modificaciones, piensen en las variables, que las variables siempre tienen apellido. Si una variable tiene apellido, entonces, y se usa dentro de cierta función, siempre se usa la variable con apellido igual a la función. Si yo uso aquí la J, si aquí uso la J,
Si aquí uso la J, esta J que uso es J con apellido suma. Si acá uso la J, esta J es con apellido main. Siempre que hable de J aquí, siempre va a ser con apellido main. Mientras siempre que hable de J aquí, va a ser J con apellido suma. Oye, ¿no puedo usar dentro de suma la J con apellido main? No. Es como si entraras a cada uno de los cuartos y solamente pudieras usar lo que hay en ese cuarto. Oye, es que aquí junto hay una cafetera y entré al cuarto de los muffins. Pues sí, allá junto hay una cafetera, pero tú en el cuarto de los muffins no puedes agarrar la cafetera. Tienes que salirte e ir al cuarto donde está la cafetera para poderla usar. Lo mismo pasa aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Estas variables se llaman variables locales. ¿Locales a qué? Locales a la función suma. Es decir, son variables que son propiedad de la función suma. O variables locales a la función main. ¿Locales a qué? Pues locales a mi función main. ¿De acuerdo? Ahora, algo bien importante. Dos cosas bien importantes antes de terminar. No sé por qué, pero déjenme, lo vuelvo a correr. Aquí está. Dos cosas bien importantes antes de terminar. Estas variables que uso en main, por ejemplo, estas variables que declaro aquí, comienzan a existir, comienzan su existencia en el momento en que empiezo a ejecutar el código. Ahí comienzan a existir, aquí ya están existiendo. Pero bien importante, cuando termine el código, cuando llego al final de la función y termino, en ese momento, todas estas variables dejan de existir y entonces mueren. Ya no existen. ¿A qué me refiero? Cuando entro a la función suma, tengo estas variables que comienzan a existir. ¿Cuáles variables? Fíjense que aquí hay tres variables, la J, la K y la Z. Son variables tal cual. La única particularidad es que J y K toman sus valores iniciales al momento de ejecutarse la función. Cuando la llamo, le digo qué valores va a tener. Aquí le digo qué valores va a tener. El valor de la J y K de aquí. Pero fuera de eso son variables. Tengo tres variables. Estas variables comienzan a existir en el momento en que empiezo a ejecutar el código. Aquí están existiendo. Cuando termino el código, las J's de variable suma mueren. Y regreso al main. Si volviera a llamar a la función suma, vuelven a nacer las J's, vuelven a existir y dejan de existir cuando terminan. ¿A qué nos lleva eso? Que yo no puedo recordar qué valor tenía la J en la vez pasada que se ejecutó la función. Solamente puedo recordar qué valor tiene la J en este momento. ¿Dudas? Entonces, las funciones son bien envidiosas, no comparten sus variables. No las comparten, punto. La única manera que tengo de compartir variables es a través de no darles un apellido. Y no darles un apellido es declararlas pues fuera de una función, porque dejan de tener apellido. Entonces,
Si las declaro fuera de una función, por ejemplo, int w, esta w es una variable que todo mundo puede ver. Es como si esa variable fuera un objeto que esté en el pasillo de ese hotel. Todo mundo puede salir y verlo y utilizarlo, porque no tiene apellido. ¿Sale? Sí, es muy triste. Si no tienes apellido, todos te usan. Pero bueno, en fin. Entonces, yo podría poner aquí w igual a 10, aquí poner w igual a 20 y aquí poner w igual a 30. ¿Qué pasaría si en este momento digo printf porcentaje de coma w? ¿Qué valor me imprimiría? 10. Yes. Yes. No, imprimiría 20, ¿no? Cuando suma 30, imprimiría 30. Imprimiría 30. Porque Se fueron con la modificó finta. al final. Este asunto tienen que desarrollar esta habilidad. Esta habilidad significa analiza el código. No te vayas con la finta. ¿Por qué se fueron con la finta? Bueno, pues se fueron con la finta porque lo primero que vieron aquí es se saltaron todo esto y llegaron directamente hasta aquí. Cuando llegan aquí, dicen, pues si aquí le asigno un 10, aquí imprimo un 10. Pero W no es una variable local. Si W fuera una variable local, sí se imprimiría un 10, porque imprimes la W con apellido main. Pero esta W no tiene apellido, es una cualquiera. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente se va a imprimir 10. Habrá que analizar si en alguna de las funciones siguientes que están aquí en medio no se modifica el valor de W. A la hora que analizamos el código, en imprime se modificó y vale 20. Continuamos y a la hora que se ejecuta suma, W se modificó y vale 30. Ninguna otra la modifica, de modo que cuando llega aquí, la W vale 30. Por eso imprime un 30. Por eso, sin embargo, bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Nadie? No, pues. Bueno, veo que me he quedado con pocas cámaras prendidas. Los demás no sé si me están escuchando, si están entendiendo, si ya se perdieron, si están chateando, jugando, pueden estar desayunando, provecho. Pero, entonces, si es una variable global, tengo que analizar con cuidado dónde se utiliza y para qué se utiliza, porque se puede ocupar en cualquier parte de mi programa. Eso es un verdadero problema, porque puedo modificarla sin darme cuenta. Si es una variable local, solamente su valor se modifica dentro de la función en la cual fue declarada. Las variables comienzan a existir cuando se comienza a ejecutar el programa, la función, y dejan de existir cuando termina de ejecutarse la función, por lo que no puedo recuperar su valor. ¿Qué otra cosa? Una variable, bueno,
En nuestros programas, ¿por qué usamos variables globales? Porque no sabemos usar los parámetros. Por eso lo más fácil es declarar todo variable, todo global. Y entonces encontramos que sus programas tienen una gran cantidad, un montón de variables globales, pero un montón. Y sus programas y todas sus funciones no usan parámetros. ¿Preguntas? Yo sí, profe. ¿Qué tal si queremos que varias funciones vayan modificando una variable en particular? Y este paso de parámetros, esta forma que les acabo de explicar el día de hoy, se llama paso de parámetros por valor. Y se llama paso de parámetros por valor porque lo que se hace es copiar el valor del parámetro. Es decir, copio el valor de j en la variable j de apellido suma. Copio el valor de la variable j de apellido main a la variable j de apellido suma. Ese es copio el valor. Se llama paso de parámetros por valor. Si yo quisiera modificar el valor de la j de apellido main dentro de la función suma, necesitaría pasar el parámetro por algo que se llama paso de parámetros por referencia. ¿De acuerdo? Pero el paso de parámetros por referencia implica el uso de algo que nos da terror. Sí, niños, nos da mucho miedo. La simple palabra nos causa problemas. Para pasar un parámetro por referencia, se tiene que utilizar un apuntador. Dio miedo, ¿verdad? Bueno, vamos a usar los apuntadores, vamos a explicar para qué sirven y vamos a enseñarles a pasar esos parámetros por referencia, Daniel. Ahora, en este momento, no lo voy a explicar, el día de hoy no lo explico, porque tenemos que entender primero qué cosas son esos malvados apuntadores. Es la palabra prohibida en mi clase. ¿De acuerdo? Finalmente, ya para terminar, es bien importante que se acostumbren a usar funciones. Los programas principales que tengan 100 líneas de código son muy grandes. Es decir, tener un main con 100, 200 o 300 líneas de código se ve feo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Programas principales pequeños basados en funciones. Por ejemplo, el programa que les dejé del antro requiere, por ejemplo, desplegar un menú cuando se le dice qué es lo que quiere tomar. Eso puede quedar en una función, el despliegue de menú. También hay otra función, puede haber otra función que tenga que ver con pedirle al usuario y verificar que la elección es correcta, que elija algo del menú y que eso que eligió sea correcto. Entonces, esa es otra función. Hay otra función que tiene que ver, por ejemplo, con decidir si lo que hago es mandarlo a la sala VIP o lo mando a la sala general. Mandarlo a la sala VIP por sí sola ya es otra función. La sala general puede ser organizada como otra función. ¿De acuerdo? E ir estructurando como funciones. Hasta aquí en esta ocasión. Te agradezco tus comentarios, sugerencias, correcciones y reproches. No olvides suscribirte al canal y si te gustó este video, ya sabes, dale like. Esto fue Programación a la Vieja Escuela. Hasta pronto.